Bendecido, ¿verdad? Pues gracias a Dios he tenido el privilegio de ver esa bendición de Dios a través de cada uno de ustedes. He visto cómo la mano de Dios los ha ido bendiciendo, cómo a Dios pues en realidad pues ha dado frutos en cada uno de ustedes, y eso me causa alegría, ¿verdad? Porque dice en la palabra de Dios que cuando a alguien le va bien hay que alegrarnos todos. Y entonces de esa manera también me alegra, mi corazón se siente feliz de ver que cada uno de ustedes han recibido muchas bendiciones, y en realidad pues yo pienso que es una probadita nomás de lo que Dios está dando. Falta el platillo fuerte, falta las mejores bendiciones que vienen en camino, y entonces eso es lo que hace nuestro Dios a través de escuchar su palabra. Como decía la cita bíblica, no se preocupen, Él tiene el control de todas las cosas y Él sabe lo que necesitamos. Lo primero que hay que hacer es buscar el reino de Dios y su justicia, y lo que nosotros necesitamos llegará por añadidura. Y si nosotros creemos esas palabras de nuestro Señor Jesucristo, pues entonces la bendición llega y viene. El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie titulada La preocupación. Entonces, cuando nosotros tocamos este tema de la preocupación, se hace como algo que dice, bueno, pues, ¿quién no se preocupa en esta vida? Entonces, vamos a continuar con esta serie, sabiendo de que también las preocupaciones nos pueden tener rehén, nos pueden tener encarcelados en una cárcel donde a veces es muy difícil de salir, pero cuando confiamos en Dios todas las cosas son posibles, y nos hace salir de cualquier cárcel que nos pueda tender trampa el enemigo. La preocupación puede aprisionar nuestra mente, dejándonos inquietos y distraídos de la vida que Dios quiere que nosotros vivamos. Dios tiene tantas promesas para nosotros, como decía, busquen el reino de Dios y su justicia. ¿Cómo buscamos el reino de Dios y su justicia? Haciendo la voluntad de Dios, haciendo lo que Él manda, atendiendo a lo que Él quiere que atendamos. Pero a veces las preocupaciones nos digan, no, yo no puedo atender porque tengo que hacer esto primero. Y Él nos dice, no se preocupen de eso, busquen mejor de primero de esto, el reino de Dios y su justicia. Y yo sé que ustedes necesitan de esto, pero yo se los voy a añadir. Y es ahí donde vienen las bendiciones, cuando nosotros las miramos, cuando ponemos en primer lugar a Dios. Así que vamos a explorar cómo las preocupaciones pueden dominar nuestros pensamientos y robar la paz y el gozo que tenemos nosotros en Cristo Jesús. Porque aquí tenemos la paz nosotros y tenemos el gozo en Cristo Jesús. Pero hay mucha gente que está afuera o que anda por ahí que anda con ese tipo de preocupaciones porque se les ha olvidado buscar de primero a Dios. Pero nosotros tenemos esa paz porque hemos puesto a Jesucristo en primer lugar. La preocupación es una de las emociones más comunes en el ser humano. Todos hemos experimentado momentos de ansiedad, temor, incertidumbre o qué va a pasar en nuestro futuro. La Biblia nos enseña que las preocupaciones es el camino que no debemos seguir nosotros. Es ese camino que tenemos que hacer a un lado y dejarlo que siga su curso. En este versículo de Filipenses capítulo 4, el apóstol Pablo nos desafía a no estar afanosos, a no vivir constantemente preocupados, sino que presentemos nuestras inquietudes a Dios. Entonces en el libro de Filipenses capítulo 4 dice, por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Qué es lo que nos está aquí diciendo a nosotros la Escritura? Que no nos preocupemos de nada, pero que sí le presentemos nuestras preocupaciones a Dios en peticiones de oración, que le roguemos y que al mismo tiempo en acción de gracia le estemos agradeciendo. ¿Usted sabe qué significa la fe? La fe es la esperanza que tenemos en las cosas que no se ven. Por ejemplo, si nosotros tenemos fe, comenzamos a orarle a Dios, pidiéndole algo, tenemos que estarle dando ya gracias porque lo estamos recibiendo, aunque no lo miremos.
Y esa es la fe que nos va a mantener a nosotros con esa esperanza de que sí lo vamos a ver y sí va a pasar. Por ejemplo, cuando estamos aquí, ¿qué eso nos hizo la fe? Sentir la presencia del Espíritu Santo, porque estábamos cantando una alabanza donde que Él estaba aquí, tú estás aquí, y se podía sentir su presencia. Y la palabra de Dios no miente, porque dice, donde están reunidos 2 o 3 en su nombre, ahí estoy yo. Entonces, la fe abarca tantas cosas. Pero la preocupación, en términos simples, es una preocupación excesiva por algo que aún no ha sucedido. Eso es lo contrario a la fe. Nos preocupamos por algo que no ha sucedido en vez de alegrarnos por algo que queremos y que va a venir. Si nosotros pusiéramos nuestra fe en acción, entonces nosotros pudiéramos esperar que vengan las cosas y no preocuparnos por lo que no miramos, por lo que no viene, que es lo contrario de la fe. Es vivir en constante ansiedad sobre lo que podría o no podría ocurrir, muchas veces sin tener control de ello, porque a veces perdemos el control, nos deprimimos, nos enfermamos y eso no nos lleva a nada bien. Es el acto de centrarse en lo incierto y en lo negativo y poner nuestra atención en las posibles calamidades en lugar de la bendición que está por venir. Yo recuerdo cuando empezó el nuevo gobierno, todos nos preocupamos. ¿Qué va a pasar? Este hombre va a salir a hacer redadas en todos lados. Y ninguno salió por las 2 semanas. Tenían todos miedo de salir. Y sin embargo, no pasó. Entonces, no es bueno a veces el preocuparse de más. Simplemente es poner nuestras peticiones en las manos de Dios y esperar en Dios de que las cosas se tornen a bien. Entonces, hemos estado orando por todo eso y las cosas también han cambiado y no ha pasado lo que ha sucedido. A menudo la preocupación no solo roba nuestra paz, sino que también afecta nuestra salud física, nuestra salud emocional y nuestra salud espiritual. ¿Cómo puede la preocupación afectar nuestra salud? Nos preocupamos, caemos en depresión y salir de una depresión es muy difícil. También nos afecta lo espiritual porque a veces hasta nos llega los pensamientos de dudar de Dios. Y no debemos dudar de Dios, debemos de confiar más en Él que en todas las cosas. La Biblia nos da instrucciones en contra de la preocupación. En el libro de Filipenses, capítulo 4, Pablo es muy claro, dice, por nada se preocupen. O dice, por nada se afanen. La palabra afanosos o preocupación en este contexto se refiere a una actitud ansiosa, inquieta y sumida en una angustia. Que ella no encuentra salida, que ella no haya qué hacer, pero solo piensa en eso y no piensa en una solución que puede traerle Dios. No se trata solo de un consejo, sino de un mandato. Es una exhortación divina que busca nuestra libertad. En vez de preocuparnos, recordemos Filipenses 4, por nada estén afanosos o por nada se preocupen. Y hagamos a un lado esa preocupación que nos está estorbando, porque es mejor creer en la palabra de Dios que en nuestros pensamientos. La preocupación no tiene ningún propósito de beneficio. No suma a la vida, sino que resta, quitándonos la paz que Cristo nos está dando. Dice que Cristo nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y a veces esas preocupaciones nos quitan esa paz que sobrepasa todo entendimiento y no encontramos cómo solucionar. En el libro de Mateo, capítulo 6, verso 25, Jesús también habla con claridad sobre las preocupaciones y nos dice, por tanto les digo, no se afanen por su vida, qué van a comer o qué van a beber, ni por su cuerpo, qué van a vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Imagínense Jesús diciéndolo eso a toda la gente y tal vez la gente no tenía cómo vestirse, no tenían alimento y lo seguían esperando que Él hiciera un milagro otra vez de convertir
los peces y el panes en comida para multitudes. Y él dice, no se preocupen, no se preocupen. ¿No valen ustedes más que el alimento y más que el vestido? Y sin embargo, Jesús los alimentó. Jesús nos recuerda que nuestra vida tiene un propósito mucho mayor que las cosas materiales. La preocupación por lo temporal solo nos aleja de lo eterno. Y además Jesús afirma que nuestra vida está en las manos de Dios. Dice en el libro de Mateo 6:26, su vida está en mis manos. Él es el que proveerá a todo aquel que necesita. Nuestra vida está en las manos de Jesucristo. Él va a proveer lo que necesitamos. Y en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 7, el apóstol Pablo también nos recuerda que la preocupación no tiene que controlarnos, porque Dios nos ha equipado a nosotros con un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Nosotros tenemos que controlar la situación. 2 de Timoteo, capítulo 1 dice, por esta causa te recomiendo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Quiere decir que la preocupación en ocasiones puede apagar hasta el fuego del Espíritu Santo que está en su vida. Y el apóstol Pablo aquí le dice a su discípulo Timoteo y le dice, te recomiendo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. El apóstol Pablo, en esta carta dirigida a un joven discípulo Timoteo, le recuerda una verdad fundamental para su vida y para su ministerio, el don que había recibido de parte de Dios. Todos nosotros recibimos dones y talentos de parte de Dios. Todos nosotros recibimos un llamado a servir en las cosas de Dios. Quiere decir que ese fuego del Espíritu Santo también está en nosotros. Ese mismo fuego del Espíritu Santo que tenía Timoteo también tiene que arder en cada uno de nosotros. Este versículo tiene una aplicación directa para cada creyente, pues todos somos llamados a avivar el fuego del don de Dios que habita dentro de cada uno de nosotros. En este pasaje vemos un llamado a la acción, a no dejar que la llama se apague, sino que se mantenga viva, ardiente y efectivamente en nuestras vidas. Vamos a profundizar en 3 aspectos importantes de este versículo. El número 1, la razón por la que Pablo lo dice. ¿Por qué Pablo le dice eso a Timoteo? En el versículo anterior, Pablo menciona que recuerda la fe sincera de Timoteo, una fe que fue transmitida a él por la abuela Loida y la madre Eunice. ¿Se recuerdan la primera lectura? Vamos a leerla. Dice, doy gracias a Dios a quien, como mis antepasados, sirvo con limpia conciencia, de que siempre, día y noche, me acuerdo de ti en mis oraciones. Esto le decía Pablo a Timoteo. Al acordarme de tus lágrimas, siento deseo de verte para llenarme de gozo, pues me viene a la memoria la fe sincera que hay en ti. O sea que el apóstol Pablo conocía muy bien a Timoteo, que tenía una fe sincera. Pero también sabía de dónde había sido transmitida esa fe. Entonces dice, la cual habitó primero en la abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que habita en ti también. Quiere decir que el apóstol Pablo conocía quién era su abuela y también conocía la fe que existía en la abuela de Timoteo. Pero también le dice, también en la fe que también sentía tu madre, y yo estoy seguro que esa misma fe también habita en ti. Si ustedes comienzan a revisar sus vidas con sus antepasados, podrán ver la fe de sus abuelas, la fe de sus madres. Porque ustedes conocen de Jesucristo. ¿Quién les enseñó? Tuvo que haber empezado en su casa. Y aquí el apóstol le recordaba a Timoteo que él sabía que esa fe estaba en su abuela, que había venido en su madre, y que él estaba seguro que también esa fe habitaba en él.
Sin embargo, Pablo también sabe que Timoteo está enfrentando dificultades y desafíos. Se está poniendo triste. Las cartas de Timoteo reflejan un contexto en el que un joven está siendo tentado por el miedo, por la falta de valentía debido a las presiones internas y para también consumir las presiones externas. Por eso Pablo anima a avivar el don de que tiene, a no dejar consumirse por las circunstancias, sino a recordar el poder de la gracia de Dios que le fueron otorgadas por medio de la imposición de las manos del apóstol Pablo. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces nosotros también, como este discípulo de Timoteo, también vamos a pasar preocupaciones, pero hay que recordar que también nosotros tenemos ese poder del Espíritu Santo, y no por la imposición de nadie, de las manos de nadie, sino porque recibimos el Espíritu Santo en nuestro bautismo. Dice que cuando nosotros nos bautizamos recibimos el don del Espíritu Santo. Entonces lo que tenemos que hacer, avivar esa llama que hay en nosotros por el Espíritu que recibimos en el día de nuestro bautismo. Ese fuego tiene que crecer en nosotros y confiar más en Dios, confiar en las promesas de Jesucristo, saber de que todas las cosas están bien y que no tenemos que preocuparnos por nada porque Jesucristo tiene el control de nuestras vidas. Aquí Pablo no solo habla del ministerio público de Timoteo, sino también de la vida personal de cada uno que tiene relación con Dios. Todos aquellos que tenemos una relación con Dios, también es esto, aviva el fuego del Espíritu que hay en ti. Y dejémonos de preocuparnos, porque Dios tiene el poder para cambiar la historia de nuestras vidas. Y el número 2 dice, el don de Dios en nuestra vida. Pablo le recuerda a Timoteo que el don que él tiene no proviene del mismo, sino proviene del Dios. Proviene de Dios y es un regalo divino, es un regalo inmerecido que Dios nos lo dio. Cada creyente al recibir el Espíritu Santo también recibe dones espirituales que deben ser utilizados para la edificación del cuerpo de Cristo. Todos tenemos dones, todos tenemos talentos, todos podemos hacer algo. Entonces, ¿qué podemos hacer con eso? Avivar ese don que tenemos y ponerlo al servicio de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros, no es el edificio, nosotros mismos. Podemos colaborar con algo cada uno para que dejemos de preocuparnos en ciertas áreas que tal vez nosotros tenemos la posibilidad de cubrir esas áreas. Por eso somos el cuerpo de Cristo. Unos somos manos, unos somos pies, unos somos ojos, unos somos cabeza. Entonces todos juntos formamos el cuerpo místico de Cristo. Estos dones no deben ser ignorados, ni tampoco debemos subestimarlos. Muchas veces, como Timoteo, podemos sentirnos inseguros a dudar de nuestros propios dones y nuestras propias habilidades. A veces nos sentimos inseguros. Tenemos dones y habilidades y no los queremos poner al servicio de Dios. ¿Por qué? Porque no nos sentimos seguros, nos da miedo. Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos pedido nosotros, ayúdanos a alguien que quiera cantar? Y yo sé que muchos saben cantar, porque en las regaderas están canta y canta, pero les decimos bien aquí, tienen temor. Y es bueno el expresarlo, decirle, sí, me da temor, no puedo, no sé. Hoy una niña vino, la vieron, estaba cantando, y ella dijo, tengo temor, pastor. Y yo le dije, el temor no es de Dios, mija, hazlo a un lado. Practica, y vino a practicar. Y se escuchó, y le dije, ¿verdad que si te escuchas bien? Y se vino a cantar. Entonces, a veces tenemos que hacer nosotros esos temores a un lado, porque es más fuerte y más poderoso el don que Dios nos dio que un simple temor. El temor no viene de Dios. Estos dones no deben de ser ignorados, ni tampoco debemos subestimarlos. Dios no se arrepiente de los dones que nos ha dado. En nuestra vida cristiana Dios nos ha dado no solo un don para servir, sino también nos ha dado la gracia, el poder de llevar a cabo esa misión. No se trata de
nuestras fuerzas, sino lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros solo somos un instrumento de Dios. Imagínense un guante. Un guante usted lo pone aquí y dice, guante limpia todo eso ahí. No lo va a limpiar. Usted necesita meter la mano en el guante y pasarlo y limpiarlo. Nosotros somos ese guante que Dios quiere utilizar, pero necesitamos ponernos al servicio para que Él pueda meter su mano y ayudarnos a servir. Es bien sencillo. Es bien sencillo. Solo decir, Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres que haga? Y Dios se encarga de lo demás. El número 3 dice, avivar el fuego. El versículo es clave. Hay una acción que tomar. El fuego del don de Dios necesita ser avivado. ¿Quiénes han juntado una fogata? O por lo menos también nosotros allá en nuestro país, a juntar el fuego para que mamá cocinara. No había que darle soplisola para avivar el fuego, para que se dé la llama. Y a veces uno se cansaba y le daba con la otra y a veces con las dos. Pero de una manera tenemos que hacer que ese fuego, el Espíritu Santo, también se avive dentro de nosotros. Aunque tengamos que usar nuestras manos y nuestros pies para avivarlo. Tenemos que hacer que ese fuego del Espíritu Santo arda. El versículo es bien claro, hay una acción que tomar. El fuego del don se necesita avivarlo. ¿Qué significa acción? Esto implica un esfuerzo constante, consciente y una disposición de nuestro corazón. El fuego representa la pasión, el amor y el deseo de servirle a Dios. Los que estuvimos ayer en el estudio bíblico lo entienden mejor porque tuvimos más claro el mensaje de servir. Cuando el fuego no se aviva, puede comenzar a apagarse. Comenzamos a alejarnos de Dios. Comenzamos a alejarnos de nuestra gente que se congrega y nos comenzamos a alejar hasta de la iglesia. Y no podemos permitir que ese fuego se apague. Tenemos que buscar más de Dios. En nuestras vidas espirituales este fuego puede disminuir debido a la rutina, las pruebas, la desobediencia, la falta de comunión con Dios. Es por eso que necesitamos avivar ese fuego, tener más comunicación con Dios. La manera de tener comunicación con Dios, ¿cuál es? Los que están en las clases de los sábados. Ser, ¿se recuerdan? ¿Cómo podemos ser? Buscando más de Dios, leyendo la palabra, orando. Y entonces, esta es una serie de estudios de cuaresma que estamos teniendo. El que quiera venir, estamos juntándonos todos los sábados a las 11 de la mañana aquí en la iglesia. Pero entonces, la manera de no dejar que se apague ese fuego es buscando intencionalmente a Dios, buscando intencionalmente las cosas de Dios, venir a servir, venir a escuchar, leer la escritura, orar, y todo eso lo estamos haciendo todos los sábados. Entonces estamos tratando de buscar un tiempo intencional para pasar con Dios. Sin embargo, Pablo nos invita a avivar ese fuego, a renovar nuestro compromiso con Dios, a recordar el llamado y a dejar que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Entonces, ¿cómo podemos nosotros avivar ese fuego? ¿Qué podemos hacer? Decíamos, a través de la oración, a través de la comunión con Dios. La vida de oración es esencial para mantener encendida la llama del Espíritu. En la oración donde entramos en comunión con Dios es cuando renovamos nuestras fuerzas y nos rendimos a la voluntad de Dios. No sé si usted ha experimentado estar a solas con Dios, orar, y usted comienza a llorar y no sabe ni por qué está llorando. Pero es la misma presencia de Dios que está ahí, que se siente fuerte, que lo hace llorar, a veces lo hace reír y a veces lo hace cantar. Pero es bonito pasar un tiempo con Dios. Yo le recomiendo, empiece una vida de oración. También ahí renovamos nuestras fuerzas, pero también mediante la lectura y la meditación de la palabra de Dios nos ayuda. Es como un fuego que purifica y nos da dirección. Es vital que no dejemos de estudiarla y meditar en ella.
Necesitamos estudiar la Biblia. Cada día tiene algo nuevo para nosotros. Nos guía, nos dirige. También sirviendo a los demás. El servicio a los demás es una manera de avivar el fuego de nuestro don. Cuando usamos nuestros dones para bendecir a otros, el fuego del Espíritu Santo crece más en nosotros. También permanecer firmes en la fe. No dudar, permanecer firmes en la fe. Creer en el Señor Jesucristo independientemente cómo esté la vida, cómo esté el mundo. Si está de cabeza, no importa. Seguir confiando en Jesús. A pesar de las dificultades, mantenernos firmes en nuestra fe es clave para mantener vivo el don de Dios que habita en nosotros. En conclusión, hoy, al igual que Timoteo, cada uno de nosotros es llamado a avivar el fuego del don de Dios que fue puesto en nosotros. No importa si usted es joven, si es adulto o si ya es mayor, si eres un líder o eres un miembro de la iglesia, todos tenemos un don que Dios nos ha dado para ser usado para glorificar su nombre. Si siente que el fuego ha disminuido en su vida, es el momento de avivarlo. Tome tiempo en oración, lea la Biblia, sirva a los demás con todo lo que Dios le ha dado. Que el fuego del Espíritu Santo arda con fuerza en cada uno de ustedes, para que su vida sea un testimonio de agradecimiento a Dios. Así que avive más ese fuego y deja que Dios lo use y que use su vida para el propósito por el cual Él lo envió. Amén.